Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Castrol Edge Supercar 0W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Castrol 0W40 pertenece a la gama Edge Supercar, la cual está considerada como la gama más alta del fabricante. Es una gama nueva que lleva relativamente poco tiempo en el mercado, en torno a 1 año y medio, 2 años, y que poco a poco se va haciendo un poco más conocida. Dentro de esta misma gama, la Edge Supercar, hay un modelo con viscosidad 10W60, otro modelo con viscosidad 5W50 y otro modelo en 0W20. Si bien estos tres últimos modelos que he mencionado en 10W60, 5W50 y 0W20 a día de hoy se comercializan en España y prácticamente en toda Europa de manera oficial, el modelo que vamos a hacer la review de 0W40 todavía no se comercializa de manera oficial ni en España ni en Europa. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica que se trata de una CA3B4 con lo que es un aceite full SAPS. Indica también cómo homologa la norma API SN y CF, que son de las últimas y más vigentes a día de hoy, y en cuanto a homologaciones de fabricante, homologa la norma Ford WSS M2C 937A, Mercedes-Benz 2293 y 2295 y Porsche A40. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una densidad a 15 grados de 0,841, viscosidad cinemática a 100 grados 13,1, pese a ser un 0W40 no es especialmente viscoso, viscosidad 35 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, da un valor 5.950 centipoises, porcentaje de evaporación NOAC 8,6, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 3,6. Al igual que la viscosidad a 100 grados, no es especialmente alto. El índice de gelación es una prueba que hasta ahora no habíamos visto aquí en el canal. Se utiliza el método ASTM D5133 y consiste en calentar el aceite e ir enfriándolo gradualmente para calcular la resistencia al flujo que sufre el aceite conforme se enfría y va aumentando la viscosidad. Como norma general, esta prueba se utiliza principalmente para aceites de engranaje. En este caso da un valor 6, viscosidad cinemática 40 grados 79, índice de viscosidad 168, punto de vertido 60 grados bajo cero, punto de inflamación medido con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado da un valor 211 grados. Hemos de esperar que con el método convencional, el ASTM de 92 con el crisol abierto de en torno a unos 15 o 20 grados más, y en cuanto a la concentración de cenizas da un valor 1,15, que indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos podemos descifrar ciertos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante, sobre todo en lo que a la base se refiere. En este caso aparece un compuesto con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, asociada a un K6803701-4, se trata de aceite base PAO. También aparece otro compuesto, también con una concentración comprendida entre un 25% y un 50%, asociado a un K157707-863, que se trata de aceite base PAO. Recordar, el PAO pertenece a las bases grupo 4. También aparecen unos compuestos utilizados con una concentración inferior al 3% y se trata de aceite base HC. Es posible que se haya utilizado ese tipo de base para diluir algún tipo de aditivo. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 13,02, viscosidad cinemática 100 grados 78,99 e índice de viscosidad 166, muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, indica un valor 9,76, es un valor promedio comparado con otros aceites full SAPS. Recordar, el TBN mide la capacidad de neutralización de ácidos, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,53. Tanto uno como otro son valores promedios comparados con otros aceites full SAPS. Concentración de cenizas 1,14, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Punto de congelación 60 grados bajo cero, un muy buen valor, de los mejores valores que hemos visto hasta ahora en el canal. En cuanto al punto de inflamación, 223 grados con
el método ASTM de 92 con el crisol abierto y la verdad que me esperaba que fuese algo más termostable. Siendo un aceite que en principio tiene un corte semideportivo, pues me esperaba por lo menos que estuviese en torno a los 235 o los 240 grados. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 35 grados bajo cero no se ha medido, el porcentaje de evaporación no, por desgracia tampoco, pero podemos esperar que esté en torno a ese 8,5-8,6% que declara el fabricante, que sin ser un porcentaje de evaporación excepcional está bastante bien. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,242, que tratándose de un aceite full SAPS está muy bien. Esto es señal directa de que por un lado el fabricante ha utilizado una base muy limpia y muy pura y por otro ha utilizado un paquete de aditivos muy moderno que apenas elevan la concentración de azufre. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al paquete de aditivos molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Lleva tan solo 2 partes por millón, eso quiero pensar que es un falso positivo. Este aditivo como tal, hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones relativamente reducidas, en torno a 80, 90, 100, otros que sí que utilizan concentraciones bastante mayores de 200, 300, 400, 800, 1000, pero en este caso ha dado dos que en principio podemos tomar como cero. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 857, 1150, el zinc sobre todo sí que está por encima de la media. Boro, que hace función de dispersante, lleva 13, es una concentración bastante homeopática. Magnesio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 448, es una muy buena concentración. En cuanto al calcio, que junto con el magnesio también hace función de detergente y neutralizante, lleva 2110. Como norma general, en este tipo de aceites full SAPS, ACA3B4, solemos encontrar concentraciones de calcio algo más elevadas, en torno a 2700, 2800, hasta incluso 3800 hemos llegado a ver, pero en este caso, muy inteligentemente, el fabricante lo ha combinado con magnesio, así que no depende tanto de la utilización del calcio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, en este caso no se ha utilizado, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también en la nueva gama de Liqui Moly Moly Gen. Y en cuanto al titanio, que también muy parecido al wolframio, hace función antidesgaste y antioxidante, lleva 44. El titanio sí es muy común verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, que en los aceites nuevos nos sirve como indicador directo e indirecto para conocer si el fabricante ha utilizado este para la formulación del aceite, en este caso por desgracia no se ha medido. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja de FETIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750 aproximadamente, eso es un indicador del uso del éster, en este caso esa zona está muy baja, no hay pico apreciable, este aceite como tal no lleva éster ni para la formulación de la base ni para la dilución de ningún tipo de aditivo. Y la siguiente cresta, muy importante también a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está muy alta, por encima de la media. Con esto podemos determinar que muy posiblemente el fabricante para la formulación de este aceite haya utilizado en torno a un 80% de PAO, una concentración altísima. Y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar principalmente la base utilizada, prácticamente es en su totalidad base PAO, como he indicado, puede llevar en torno a 70-80%, que es una base estupenda. En cuanto a las propiedades físicas, muy fieles a lo declarado por el fabricante, sí que es cierto, me hubiese gustado quizás que la viscosidad 100 grados hubiese sido un poco mayor, porque prácticamente está a medio punto de ser un SAE 30, y en cuanto al punto de inflamación también me hubiese gustado que hubiese sido un poco más elevado, ya que como norma general este tipo de aceite que suelen tener un corte pseudo deportivo, sí que solemos encontrar puntos de inflamación algo más elevados, en torno a 235, 240, incluso hemos llegado a ver algunos modelos cerca de los 250. No es que sea un defecto como tal, sino es una característica algo peculiar. En cuanto al paquete de aditivos, bastante completo, muy moderno, es bastante rico en fósforo, muy rico en zinc, muy rico en magnesio. En cuanto al calcio, sí que quizás comparados con otros aceites full SAPS puede parecer que lleva poco, pero en este caso va reforzado con el magnesio y también lleva, aunque en principio tan solo 44, cada vez van reduciendo más las concentraciones de titanio, que es el aditivo que tan famoso hizo a la gama Castrol Edge Titanio. En general me parece un muy buen 0W40, superior al modelo 0W40 de la gama Castrol Edge que se comercializa
está oficialmente aquí en España y por desgracia no os puedo hablar de precios ya que no se comercializa ni en España ni en Europa, pero sí que me gustaría que más pronto que tarde sí que entrase aquí al mercado nacional porque es un 0W40 muy interesante. Castrol la verdad que en su 0W, como puede ser este propio 0W40, el 0W40 Edge Titanio, así como también el 0W30, tiene muy buenos productos, todo lo contrario que es un modelo en 5W30 y 5W40 que no me parecen para nada interesantes y bastante caros. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya hemos superado los 400 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, aceite, filtro, trucos de mecánica, líquido de freno, amortiguadores, etcétera. En la descripción te dejo un link o si no, si directamente tienes la aplicación de Telegram instalada, pues buscas el grupo La Taberna del Motor y serás bien recibido. Te invito encarecidamente a que te unas ya que es un grupo bastante activo, gente muy sana y gente muy profesional. Hay muchos usuarios que son verdaderos expertos en distintos tipos de materia como puede ser electrónica, como puede ser mecánica, amortiguadores, frenos, etcétera, y que de seguro te van a poder solventar cualquier duda que puedas tener. Además, estamos en contacto con distintos distribuidores y distintas tiendas y hemos conseguido que nos hagan algunos descuentillos que siempre son interesantes. Comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino o un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.